Ser constituido. Hemos estado hablando de esto. El día miércoles hablamos de esto, de ser constituidos. Y dice aquí este versículo 1, que todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido, es hecho. A favor de los hombres es constituido sacerdote. Y Dios está constituyendo, Dios está haciendo. Me ha tocado meditar en esta frase, porque una constitución en alguien es, hermano, habilitarlo, es que él sea de ahí en adelante, que él alcance, que sea hecho, que tenga la facultad en su ser para bendecir, para edificar, para prosperar. Dicen por ahí que la palabra bienaventurado es empoderado para prosperar. Es decir, que cuando la Biblia dice eres bienaventurado, está diciendo estás empoderado para prosperar en la tierra. Ahora, si va conmigo a Génesis, en el libro de Génesis dice el versículo del capítulo 32 de Génesis. Encontramos a Jacob. Jacob viene de Padán Aram. Viene de regreso a su tierra. Y Jacob tiene un encuentro donde él es empoderado. Tiene un encuentro donde se encuentra con un hombre luchando, dice el capítulo 32, versículo 22. Dice ahí que aquella misma noche se levantó y tomó a sus dos mujeres. Tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas, a sus 11 hijos, cruzó el vado de Jaboc. Y los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía. Y dice que Jacob se quedó solo. Se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y el hombre le dijo, suéltame porque raya el alba. Dice, pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y entonces el hombre le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Cuando el ángel, ese hombre, ese ser le dice a Jacob, le dice, ahora será tu nombre Israel, lo está constituyendo. Es decir, que primero le dice, ¿cómo te llamas? Ayer que venía en el avión, venía estudiando y venía meditando en algunas cosas que recibía y que podía ver. Lo primero, el versículo 25 dice que cuando Jacob vio cuando el ángel vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y ahí Jacob se encontró que luchaba fuertemente con ese ser. Y ahí lo primero que miro, obviamente, hermano, es que Jacob, en la situación que estaba viviendo, diga conmigo en lo que estaba viviendo, porque él viene de regreso de Padán Aram y se va a encontrar con Esaú. A Esaú él lo había engañado, lo había suplantado. Cuando Isaac le iba a dar la bendición a Esaú, Jacob lo suplantó, se disfrazó de Esaú, le robó la bendición. El padre lo bendijo y sería bendito, por lo cual Esaú había jurado vengarse. Él dijo, cuando los días de mi padre se cumplan, mataré a mi hermano. Ahora él viene de regreso y él sabe que está en una situación caótica, crítica. Y ahí en ese momento Jacob sabía que necesitaba de una ayuda sobrenatural. Diga conmigo, necesitaba. Mire, qué tremendo cuando la persona llega al punto donde sabe que necesitaba de una ayuda sobrenatural, de un ser divino que transformara la situación que estaba viviendo. Porque solamente un poder sobrenatural que no es de esta tierra podía intervenir a favor de Jacob, de manera que él no pereciera.
Y entonces se encuentra luchando ahí. Y ese hombre con el que luchaba dice que le decía, suéltame porque raya el alba, versículo 26. Y entonces Jacob le dijo, no te soltaré si no me bendices. Esa palabra no me bendices se me hace a mí como, no te voy a soltar si no me ayudas. ¿Qué problema tengo? ¿En qué problema estoy viviendo? Y no te voy a soltar si no me ayudas. Él empezó a luchar por una ayuda sobrenatural. Porque algo viniera a ayudarle. Porque a veces buscamos la ayuda terrenal y la ayuda terrenal es buena, pero nos ayuda hasta cierto límite. Pero la ayuda que nos puede sacar de un hoyo en el que nosotros mismos nos metimos, hermano. Esa ayuda solamente de Dios puede venir. Y Jacob básicamente cuando dijo no te soltaré si no me bendices, estaba diciendo no te soltaré si no me ayudas. Yo necesito ayuda. Es decir, que Dios está dispuesto a ayudar a aquel que necesita ayuda. Y Dios se complace en ayudar a aquel que necesita ayuda, pero la persona debe de reconocer que necesita ayuda. Debe de reconocer en la vida que hay cosas que solamente van a funcionar si viene un poder sobre su vida y va a abrir camino delante de él. Porque qué tremendo es encontrarse con un camino cerrado. Ahora, dice ahí que le dice, no te soltaré si no me bendices, o no te soltaré si no me ayudas. Y entonces Jacob le responde en el versículo 27, le dice, Jacob le responde y le dice, me llamo Jacob. La respuesta de Jacob, de decirle al ángel, de decirle cuando le preguntan, ¿cómo te llamas? Y decirle, me llamo Jacob, el equivalente a esa respuesta podría ser, me llamo tranza, me llamo engañador, un día engañé a mi padre Isaac, lo engañé haciéndole creer que yo era Esaú, a mi hermano le robé la bendición, salí huyendo de él y ahora tengo este problema. Pero para no hacer tanta la historia, dijo, me llamo Jacob. Pero eso estaba diciendo, soy tranza, soy usurpador. ¿Cómo te llamas? Soy tranza, soy usurpador, engañé a mi padre, le robé la bendición a mi hermano, salí huyendo y ahora tengo este problema. Así me llamo, porque Jacob quiere decir tranza, quiere decir usurpador. Y entonces lo constituyen, lo que a mí me llama la atención es la constitución. La constitución que tuvo de parte de Dios cuando le dice el versículo 28 que el hombre le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Israel quiere decir soldado de Dios. Diga conmigo, soldado de Dios. O quiere decir el que lucha con Dios o el que lucha de parte de Dios. Entonces cuando miro eso, estoy mirando que a Jacob lo están constituyendo un ministro. Diga conmigo, un ministro. Y es que el ministro es ministro, hermano. El ministro de Dios es ministro. Él tiene en su poder, en su vida, el potencial. No porque se robó algo, no porque lo aprendió en un seminario, no porque aprendió a hablar, no porque obtuvo sabiduría, sino porque lo hicieron un ministro. En la tierra hay dones naturales. Diga conmigo, naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que así como hay dones espirituales, hay dones naturales. Por ejemplo, está el don de la fe en lo espiritual, en Dios. Es un poder. Pero eso no quiere decir que no haya un don natural también de fe. Tiene su hermano gemelo, su original espiritual y su hermano gemelo natural. Quiere decir que hay gente que ni siquiera es cristiana, pero tienen fe en la tierra. Fe para decir, las cosas me van a salir bien. Yo voy a estar bien. Yo voy a prosperar. A mí no me va a pasar lo que la gente dice que le pasa a la gente en la tierra. Tienen fe, pero es una fe natural, no una fe espiritual. Pero yo quiero alcanzar lo espiritual, no desechando lo natural. El don de sabiduría o de palabra de sabiduría. Porque realmente no existe el don de sabiduría, existe el don de palabra de sabiduría, que es diferente. Y no existe el don de conocimiento, existe el don de palabra de conocimiento, que es diferente. Entonces, así como hay un don de sabiduría,
espiritual obviamente tiene su hermano gemelo en lo natural, que sí hay una sabiduría humana también. Una sabiduría humana que sí te va a ayudar. Porque puedes analizar las cosas, ser sabio en lo que haces y te va a ayudar. Y te va a ayudar hasta un límite. También están repito, el don de conocimiento. Hay un conocimiento. Hay dones de hablar en lenguas, mi hermano. Hay dones de hablar en lenguas, lenguas angelicales y aún lenguas humanas también, don espiritual. Pero hay gente también que tiene un don natural. Bilingües, trilingües, ¿cómo se dirá? Sí, yo he mirado en YouTube, hermano, que hay algunas personas que sin haber estudiado hablan chino, hablan ruso, hablan inglés, hablan español y hablan dialectos, pero es un don natural. Y le dicen, ¿y cómo lo aprendiste? No, pues yo lo escucho en la televisión y se me queda. Y llegan las personas de las naciones y empiezan a platicar con ellos. Ese no es un don espiritual, no es un don espiritual, es un don natural. Pero está el don espiritual, que es el don de hablar en lenguas, donde te comunicas con Dios. Entonces, yo quiero que entiendas algo. Todos los dones espirituales tienen su gemelo, el que es natural también. Y entonces Jacob, él sabía cómo arreglar las cosas a su manera. Es decir, que cuando él quiso la bendición, supo cómo alcanzar la bendición en lo natural y salirse con la suya. Y cuando lo empezaron a perseguir o a decir que lo iban a matar, salió huyendo y salió a arreglar las cosas. Pero cuando llegó el punto, cuando dijo, ya lo natural no es suficiente. Ya lo naturalmente no es suficiente. Mire, por ejemplo, está el don de sanidad. Pero hay lugares donde la medicina ya no tiene alcance. Pero está la habilidad. Hay doctores que son hábiles. Es como los mecánicos, hermano. Hay mecánicos que son buenos, hermano. Le llevas el carro, le aprietan los tornillos y el carro está bueno. Y hay mecánicos que no sirven. Te desbaratan el motor del carro y el carro se apiora en lugar de que se arregle. Doctores es igual también. Hay doctores muy buenos, hermano, que aprietan el tornillito y se arregla el asunto. Y hay doctores que en lugar de arreglar el asunto lo desbaratan, hermano. Pero hay un don de sanidad en Dios. Pero hay dones naturales también en la tierra. Ahora, cuando yo necesito una solución, puedo ir con el don natural quizás, pero hay un límite del don natural. Y entonces necesito que el don espiritual obre a mi favor. Y entonces a Jacob le dijeron, ¿cómo te llamas? Tranza, usurpador. Mira, hermano, para hacer tranza hay que ser listo. No, de veras. Perdóname, pero los tontos no pueden hacer tranzas. No pueden robar. Todo les sale mal. No saben cómo estafar. Pero hay gente que es viva, hermano. Es viva. El otro día andaba en Flores yo y se me acercó uno, así con esa carita sonriente que se acercan. Yo andaba mirando un carro que estaba de venta ahí, me gustó y estaba de venta el carro. Y me acerqué a asomarme en la ventana ahí del carro a ver cómo está el carro. Y se me estacionó ese auto ahí rápido, se me acercó. Me dijo, mira, ando vendiendo esta cadena de oro, ¿no sabes quién me la puede comprar? Yo la miré y dije, no, sácate, yo no quiero esas cosas. Y que le cambió la cara, enojado el hombre, porque son bien tranzas. Son bien tranzas, completamente tranzas. Pero mira, hermano, para hacer tranzas se necesita ser listo, de veras. Dicen que para que te puedas aprovechar de otro, lo tienes que convencer que tú eres más tonto que él. Es la única manera que lo puedes robar. Es la única manera que tú puedas robar a alguien. Que lo convenzas que tú eres más tonto que él. Él debe de creerse que es más listo que tú para que lo puedas robar. Pero realmente para robar se necesita inteligencia. Repito, los que no tienen mucha habilidad mental, no. Mejor que se pongan a trabajar porque no sirven para robar. Pero Jacob necesitaba algo más original, a ver. Y entonces lo constituyen. Dijo Joel Osteen, le dijo a un hermano, porque un hermano se le acercó a él y le dijo, mire, yo tengo un problema. Ahora me convertí al evangelio, pero yo lo único que sé es vender droga, robar autos, estafar a la gente. Y le dijo, no, tú tienes potencial, mi hermano. Tú sabes mercadeo. Tú sabes a quién hablarle, a quién ofrecerle tu producto. Le empezó a decir todas las cualidades que tenía al vender droga.
Tú conoces, tú sabes de mercado, tú sabes elegir las zonas donde trabajar, donde sí puede haber resultado. Tú tienes mucho más de lo que te imaginas. Y es que realmente se necesita ser vivo para ser delincuente, hermano. Pero bueno, acaban en el bote de cualquier manera. Pero a Jacob lo constituyeron un ministro. Un ministro ya no con dones naturales, sino que un ministro con dones espirituales. Lo hicieron a él. Dice, ¿cómo te llamas? Jacob. Dice, ya no te llamarás Jacob, dice el versículo 28, sino que Israel, o soldado de Dios, o el que lucha con Dios. Te llamarás Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y entonces me pregunté, ¿cuándo luchó? Bueno, aquí está luchando con Dios, amén. Aquí está luchando con Dios. Pero ¿cuándo luchó con los hombres? Y entonces me di cuenta que él sí había luchado. Él sí había, hermano, realmente para empezar su bendición. Él estaba buscando esa bendición. Él empezó a luchar con los hombres y en este caso la bendición de Isaac no se la pudo sacar a la buena, sino que tuvo que hacerle creer que era Esaú porque Isaac tenía debilidad por su hijo Esaú. Y él lo convenció, pero repito que para engañar a otro hay que tratar de convencer al otro que es más listo que uno. Y es la manera de sacarle. Y entonces le sacó la bendición a Jacob, haciéndole creer que era Esaú. Luchó con los hombres. Después obviamente cuando le vende el potaje, la comida que le intercambia por la primogenitura de Esaú, obviamente estaba luchando por una bendición. Pero la lucha no fue tan legal, no fue tan derecha. Y ahí él necesita una ayuda de parte de Dios, que Dios, hermano, sea el que intervenga sobre su vida, que sea Dios el que lo ayude, el que le cambie la personalidad. Ahora, vaya conmigo al capítulo 31. Es que como no lo apunté esto, pero lo tenía en otra. Dice el versículo 32, ahí mismo, el capítulo 1. Dice que Jacob siguió, estamos ahí un poquito atrás donde leímos, porque estábamos leyendo el versículo 28. El versículo 1 dice que cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Ahora, él luchó con los hombres, pero en la lucha con los hombres, mis hermanos, yo debo de buscar la legalidad. Diga conmigo, la legalidad. Jacob se da cuenta que su suegro Labán ya no lo mira como lo miraba antes, sino que su suegro Labán ahora era un extraño para él. Y entonces se le escapa, toma sus rebaños, toma sus esposas, toma sus hijos y se le escapa. Pero Jacob ahora, que va a ser un ministro de Dios y que va a ser constituido, no puede actuar con ventajas humanas, sino que cualquier asunto que tenga lo debe de arreglar. Diga conmigo, lo debe de arreglar. Mire, Dios quiere que tú y yo seamos ministros de Dios, ungidos de Dios, que tengamos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Pero nosotros debemos de buscar arreglar las cosas legalmente. Y entonces Jacob se escapa. A los 3 días le dicen a Labán que su yerno Jacob se escapó, y entonces él agarra a sus parientes, agarra a hombres de guerra y se va y lo persigue. Y cuando lo encuentra, dice la Biblia que Dios le habla a Labán y le dice, cuídate de hacer. Quiero ir a esos versículos, capítulo 31. Le dice, cuídate de hablarle mal a Jacob. Dice el versículo 24. Génesis 31, 24.
Pero Dios vino a Labán arameo en sueño durante la noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. Y entonces estoy mirando que cuando Dios interviene a favor de Jacob, ahí Jacob ha vencido. Diga conmigo, ha vencido. Jacob ha vencido. ¿Por qué venció Jacob? Él venció porque él hizo las cosas correctamente delante de Dios. Por eso dice el versículo 29, versículo 31. Cuando le reclaman a Jacob: ¿por qué te viniste de esta manera? Jacob respondió y dijo: porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas por la fuerza. Le dice: pero aquel en quien encuentres tus dioses que andas buscando, que muera. Dice el versículo 36 que después de que Labán revisó las tiendas, dice que Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondiendo Jacob le dijo a Labán: mira lo que hizo Jacob. Yo quiero que entiendas que cuando Dios le habló a Labán y le dijo: cuídate de no hablarle de mala manera a mi siervo Jacob, ahí de alguna manera Jacob estaba venciendo. Estaba evidenciándose que Jacob había peleado con los hombres y había vencido. No se me olvida aquella ocasión en que tuve aquella experiencia cuando yo llegaba delante de Dios con una aplicación de trabajo en mi mano, la presentaba en una ventanilla, yo llegué al cielo y ahí en el cielo se aplica para trabajos, mi hermano. Si usted ve aquí en la tierra que se aplica para trabajos, en el cielo también se aplica para trabajos. No más que los hombres a veces se pueden aplicar en trabajos en Dios aquí en la tierra. Que los hombres sean los que les aprueben el trabajo. Pero en esa experiencia yo llegué al cielo, a una ventanilla del cielo. Llevaba una aplicación de trabajo con mi nombre, mi dirección, mi número de seguro social y para lo que yo quería trabajar. Y entregué mi hoja ahí en esa ventanilla. Y en esa ventanilla agarraron un sello, tenían muchos sellos, muchos. Pero agarraron un sello rojo, se lo pusieron a mi aplicación y me regresaron la aplicación. Me la dieron. Y en ese sello rojo decía: reprobado porque todavía está muy niño. Esa fue mi calificación en aquellos años. En el cielo hay aplicaciones de trabajo. Ahora Jacob, obviamente él, así como había transeado a su papá, a su hermano y todo lo que había hecho, no calificaba para ser un soldado de Dios. No había peleado con hombres y había vencido. Pero cuando viene con Labán, él empieza a hacer las cosas legalmente. Y cuando Dios le dice a Labán: cuídate de hablarle de mala manera a Jacob, ahí estaba evidenciando que él había vencido y que él había sido aprobado. Y por eso el versículo 36 dice que Jacob se enojó, riñó con Labán y le dijo: ¿cuál es mi transgresión? Dice el versículo 38, dice: estos 20 años, miren lo que dice, cómo venció Jacob. Quiero que me entienda esto. ¿Cómo venció Jacob? ¿Por qué Dios le habló a Labán y le dijo: ten cuidado cómo le hablas a mi siervo? Mire, si Dios nunca dice de mí, le dice a otro que me quiera hacer mal: ten cuidado con mi siervo, no me lo trates mal. Si nunca le dice eso es porque yo no he vencido. Pero ya cuando Dios le dice eso a alguien de mí, es que yo he vencido, como el apóstol. El apóstol Otto dice que un hermano después de tiempo en su iglesia le dijo: pastor, ¿sabe por qué yo vine a esta iglesia? Dijo: ¿por qué, hijo? Porque a mí Dios me habló. Un ángel se me presentó en sueños y me dijo: quiero que vayas a la iglesia de Otto Azurdia y te congregues en esa congregación. Y el apóstol nos dijo: ¿cuántas veces Dios ha recomendado a tu iglesia? Porque la mía la recomendaron. ¿No? ¿Es verdad, no? Que Dios recomiende tu iglesia. Que Dios le diga personalmente a alguien en sueños, en visión, en una experiencia: ve a esa iglesia, quiero que vayas ahí y ahí quiero que te congregues. Es que Dios está recomendando la congregación. Dios está recomendando. Entonces cuando hay una aprobación de parte de Dios, es porque la persona buscó caminar en lo legal. Y ese versículo 38, dice Jacob: estos 20 años yo he estado contigo. Mira lo que hizo Jacob. Yo he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tus rebaños. No te traía lo despedazado por las fieras. Yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo de día, que de día el calor me consumía. Estaba yo que de noche
la helada me consumía y el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño y 10 veces cambiaste mi salario. Cuando Jacob hizo eso, dijo Dios, aprobó. Y ahora donde quiera que vaya, yo lo puedo recomendar. Entonces, cuando yo quiero ser constituido, porque yo quiero que seamos constituidos, ¿qué tan legal soy en lo que hago? Mire, yo no soy una persona que pida el diezmo, porque Dios nos ha bendecido a nosotros abundantemente. A mí Dios me ha bendecido más de lo que un día pensé que me iba a bendecir. Y yo no hablo de diezmos porque necesite, ni porque quiera que la gente lo haga humanamente. Pero me llamó la atención lo que alguien dijo un día. Dijo, ¿cuántos creen que el diezmo le pertenece a Dios? ¿Cuántos creen que el diezmo le pertenece a Dios? Entonces, si yo hago uso de ese diezmo para otra cosa, estoy haciendo las cosas con dinero ajeno. Yo puedo pagar el bill de mi casa, el de la luz, con dinero ajeno. Yo puedo comprarme una televisión con dinero ajeno. Yo puedo irme de vacaciones con dinero ajeno. Y cuando pasan cosas así, lo que estoy haciendo es que no estoy en la facultad de que Dios me apruebe. Al punto donde diga Dios, te voy a cambiar el nombre. Y por eso a veces sigo siendo Jacob. Con dones y habilidades humanas. Y amén, desarrolla el don de sabiduría. Desarrolla el don de fe. Pero algo espiritual. Algo que te da la aceptación delante del Señor. Y que de Dios diga, mira, yo te constituyo ministro. Porque lo que yo miro ahí cuando le dicen, ya no te llamarás Jacob, sino que Israel será tu nombre, le está diciendo, ahora eres un ministro mío. Y el ministro de Dios, hermano, tiene respaldo. Tiene un propósito. Ahí Jacob entró al propósito de Dios en lo espiritual. Antes estaba en lo natural. Antes estaba a causa de los padres. A causa de Abraham, a causa de Isaac. Y por eso él estaba en un propósito de Dios a causa de los padres. Pero ahora estaba él personalmente. Y por eso la Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Primero solamente decía el Dios de Abraham. Isaac hasta que tuvo un encuentro con Dios, hasta que tuvo un trato directo con Dios, entonces viene a ser el Dios de Isaac. Pero después, ahora cuando Jacob entra en este trato con Dios, ya no tanto por los padres, sino por él, entra a un encuentro con Dios y ahora es el Dios de Jacob también. Mire, entendamos esto. ¿Cómo venció Jacob? ¿Qué fue lo que hizo Jacob? ¿Por qué le hablaba de ser justo o ser íntegro? Porque él dice en ese versículo 38, 20 años te he servido. Tus ovejas y tus cabras no han abortado. Yo he comido los carneros de tus rebaños. Dice, no te traía lo despedazado por las fieras, yo cargaba con la pérdida. Y eso me lleva a responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Si eres responsable, Dios te puede confiar. Si no eres responsable, no te puede confiar. Porque, perdón Señor que diga esto, Señor. Pero Dios no es tonto, hermano. Porque si Dios le confía a un irresponsable algo, es que como que Dios, oye, ¿qué te pasa? ¿Te lo va a echar a perder? Pero cuando alguien es responsable, por eso Jacob dice ahí en ese versículo 39, dice, yo no te traía lo despedazado por las fieras, yo cargaba con la pérdida, porque el que es responsable aunque las cosas trabajen en contra de él. Sabe que va a salir adelante. Sabe que en el futuro hay bendición. Pero en ese momento dice, yo no te traía lo despedazado por las fieras, yo cargaba con él, tú lo demandabas de mi mano. Dice el versículo 40, yo de día el calor me consumía, de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Y dice, estos 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, 6 por tu rebaño y 10 veces cambiaste mi salario. Y dice, y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, me hubieras enviado con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche, dice, anoche cuando Él te habló, hizo justicia. Y es que mira, hermano, cualquiera podría decir, bueno, Labán
Traía su ejército y podía hacerle daño a Jacob. Pero ¿qué hubiera pasado si le hubiera hecho daño a Jacob? Hermano, a Labán le hubiera ido como en feria, hermano, para no decir otras palabras más vulgares. Ahí ya Labán sabía que no se estaba metiendo con Jacob. Y es que, mire, cuando tú le sirves a Dios y buscas a Dios y se meten contigo, no se están metiendo contigo, se están metiendo con Dios. Y a mí me pueden hacer mal. Mire, cuando Eliseo estaba ahí en Israel, los sirios vinieron con ejército a querer destruirlo, a querer matarlo. ¿Qué es un hombre contra un ejército? Pero Eliseo sabía algo: carros de fuego alrededor de Eliseo, ejércitos de Dios alrededor de Eliseo. Era Dios interviniendo, poniendo sus manos. Por eso, si algo nos bendice en la tierra, es caminar con temor de Dios. Ya Labán no podía hacer nada, mi hermano. Y por eso Jacob dice: y anoche el Dios de mi padre Abraham y el temor de mi padre Isaac hizo justicia. Es decir, que Dios intervino, lo estaba convirtiendo en un ministro. Por eso cuando Elías sube al cielo en un torbellino, fíjese que Eliseo dice: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Él estaba diciendo: los carros de Israel, la gente a caballo no es todo ese ejército. Los carros de Israel y la gente a caballo es Elías. Porque él es el que tiene el respaldo de Dios. Porque él es el que lo saca adelante. ¿Sabe qué es eso? Que lo convirtió Dios en un ministro, lo constituyó en un ministro. A mí me maravilla que a Jacob lo hayan constituido un ministro, hermano. De veras me maravilla. Qué grande cambio, qué grande salto. Ya no será tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Porque somos creyentes en Dios. ¿Cuándo creemos en Dios? Y somos salvos. Y la salvación es gratis, mi hermano. La salvación es gratis. Para la salvación no necesitas ayunar. Para la salvación no necesitas diezmar. Para la salvación no necesitas ni venir a la iglesia siquiera, mi hermano. La Biblia no dice: el que venga a la iglesia va a ser salvo. No. No necesitas ni venir a la iglesia siquiera. El que cree y sea bautizado será salvo. Creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Para eso no necesitas más. Pero para que seas un ministro de Dios. Es que el ministro de Dios es vida, hermano. Es vida. Mire, cuando uno mira, por ejemplo, yo miro al apóstol Otto, cuando se sube a ministrar la alabanza o la palabra, yo lo que miro es que los ángeles de Dios se levantan y cubren todo el lugar, hermano, y empieza a moverse. ¿Por qué? Si es un hombre, pero es un ministro que Dios levantó, es un ministro que Dios constituyó, y eso lo ha hecho con tantos ministros en la tierra. Por eso cuando a alguien lo constituye en ministro, ya no es su habilidad para tocar, ya no es su habilidad para cantar, ya no es su habilidad para hablar, sino que es Dios obrando a su favor. Repito, hay dones espirituales y hay dones naturales. Hay don de sabiduría o palabra de sabiduría espiritual, hay don de sabiduría natural. Que no necesitas ni ser cristiano siquiera para tenerlo, simplemente eres sabio. Hay don de fe, hay don de hablar en lenguas. Hablamos en lenguas con el don espiritual. Pero hay gente buena en la tierra, hermano, para hablar idiomas. Pero lo espiritual es lo que obra en el reino de Dios. Ahora, sigamos leyendo, porque aunque no ordené esto, pero anoche que veníamos ahí con los hermanos, que nos estaba ganando el sueño, dicho sea de paso, nos estaba ganando el sueño, es que era parte, ¿eh? Bueno, para los que no saben, llegamos aquí, hermanos, casi a las 6 de la mañana, ¿verdad? Pero todo estuvo sabroso. Todo estuvo sabroso, mi hermano. Y entonces, Dios interviene, y por eso cuando le dice el capítulo 32, versículo 28, que le dice: has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Pero Jacob tenía que vencer, ¿cómo digo esto? Legalmente. Mire, volvamos al capítulo 31. Dice el versículo
versículo 44. ¿Qué le dice Labán? Ahora bien, hagamos un pacto tú y yo, que sirva de testimonio entre tú y yo. Y entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Y Jacob dijo a sus parientes recoger piedras, tomaron piedras, hicieron un montón y comieron. Ese comer es el pacto, es un pacto. Arreglaron el problema. Diga conmigo, arreglaron el problema. Otra vez diga conmigo, arreglaron el problema. Mire, no van a funcionar las cosas como soldado de Dios si no arreglas problemas. Olvídate, no funcionan. Te puedes parar en un púlpito a predicar, pero no funcionan. Y por eso, cuando arreglaron ese problema, dice el versículo 55, que después de eso, versículo 54, dice que ofreció Jacob un sacrificio en el monte, llamó a sus parientes a comer, comieron y pasaron la noche en el monte. Versículo 55, y Labán se levantó muy de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo, y entonces Labán partió de regreso a su lugar. Diga otra vez conmigo, se arregló el problema. Después de que se arregla el problema, le salen ángeles al encuentro de Jacob. Diga conmigo, ángeles al encuentro. Yo dije, ¿por qué le aparecieron ángeles? ¿Sabe por qué? Porque arregló el problema. ¿Qué quiere decir eso? Que a muchos no se nos aparecen ángeles porque no arreglamos el problema. Dice el capítulo 32, versículo 1, que cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso aquel nombre, el lugar, el nombre de Mahanaim. Y Mahanaim quiere decir dos campamentos. Diga conmigo, dos campamentos. ¿Cuál campamento? El campamento de ángeles y el campamento de Jacob. Amén. Cuando hacemos un culto, debe de haber dos campamentos. Nosotros, diga conmigo, nosotros y los ángeles de Dios. ¿Y qué pasa si nomás estamos nosotros? No pasa nada. No pasa nada. ¿Y por qué tal vez estamos nomás nosotros sin el otro campamento? Porque tal vez hay asuntos que no hemos arreglado todavía. Porque cuando él arregló el asunto con Labán, se puso a cuentas, comieron juntos, ángeles le salen al encuentro y se juntan dos campamentos. Repito, cada vez que nos reunimos en este lugar a alabar a Dios, debe de haber dos campamentos. Nosotros y los ángeles de Dios. Pero muchas veces, desafortunadamente, nos podemos presentar nosotros y el otro campamento nunca se presenta. Y cantamos y predicamos y el otro campamento no se presenta. Pero cuando se presenta el otro campamento y empieza a ministrar a la gente y empieza a tocar a la gente y los ángeles empiezan a fortalecer. Recuerde que el Señor Jesús dice que después de la tentación del diablo, cuando le dijeron si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después de las tres tentaciones, dice que el diablo se alejó por un tiempo y venían ángeles y le servían. Venían ángeles y lo fortalecían. Y cuando tú vienes a un culto, sientes la presencia de Dios y te fortalece Dios, quiere decir que no solamente estábamos nosotros, había otro campamento aquí también. Había otro campamento. Y por eso yo necesito arreglar mis problemas. O sea, si le robo la bendición a mi padre, no sale otro campamento. Si salgo huyendo de Esaú, ya está riéndome. Pensó que me iba a agarrar. Patitas, ¿para cuándo son? ¡Vámonos! Arreglé. Sí, pero ¿y el otro campamento? ¿No lo necesitas? Y cuando él arregla ese asunto, ángeles de Dios le salen al encuentro. Y entonces le ponen al nombre Mahanaim, que significa dos campamentos, porque ahora hay dos. El campamento natural, el campamento de Jacob y los ángeles de Dios. Y entonces de ese encuentro, diga conmigo, de ese encuentro salió el deseo de arreglar el asunto con Esaú. Porque dice el versículo 3, que entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, región de Edom, y ahí le empezó a decir, ya vengo de regreso. Pero fíjese que fue de ese encuentro con ángeles surgió, tengo que arreglar con Esaú también. Y entonces empezó a ver
que la bendición que él tenía era para buscar la paz. Porque mandó aviso, voy para allá. Y dice que regresó el que llevó el aviso. Dice el versículo 6, que los mensajeros regresaron a Jacob. Le dijeron, fuimos a tu hermano Esaú. Pero dice, él viene a tu encuentro con 400 hombres con él. Y entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Y empezó a buscar estrategias humanas. Y empezó a dividir el campamento en dos. Quería engañar a Esaú, fíjese. Lo quería volver a engañar. Dice, si ataca a uno, el otro se salva. ¿Qué quiere decir eso? Si ataca a uno, va a creer que estos éramos todos. Y ya va a decir, ya acabé. Ya lo maté. Si ataca, dice que separó los dos campamentos. Dijo, si ataca a uno, dice el versículo, déjame ver si encontramos, de versículo 7. Jacob tuvo mucho temor, se angustió y dividió la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el otro campamento que queda escapará. ¿Lo quería volver a engañar? Mira, estos somos todos. Mata a todos y un campamento escapa. Pero tenía que arreglar las cosas legalmente. Yo te voy a decir algo, mi hermano. Dios quiere constituir. Dios quiere darte dones. Mire, cuando Dios te constituye, a mí me maravilla la palabra constituir. Me constituyó, ahora soy. ¿Quién me quita lo que soy? ¿Quién me quita lo que yo soy en Dios? No necesito pelear con nadie, no necesito hacer nada excepto confiar en lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que soy en Dios. Y hay un respaldo de parte de Dios. Pero para que eso suceda, hay cosas que tengo que arreglar. Arregló su problema con Labán. Y ahora tiene que arreglar su problema con Esaú. Y entonces se encuentra peleando con ese ángel, dice el versículo 28. Versículo 27 que le dijo, ¿cómo te llamas? Respondió Jacob. Tuvo que reconocer su condición. Lo que soy, lo que he hecho y por qué estoy así. ¿Cuál es la razón? Y entonces cuando reconoció eso, le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino que será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Jacob le preguntó al mensajero o al pastor o al apóstol o al enviado, ¿cómo te llamas? Dice que Jacob le preguntó y le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero ese mensajero, ese ángel, le respondió, ¿por qué? ¿Para qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, el nombre de rostro de Dios. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y dice ahí que le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios. Otra vez diga conmigo, un encuentro con Dios. Cuando tenemos un encuentro con Dios, yo te aseguro que ya no somos los mismos. No podemos hacer lo que antes hacíamos. Ya no podemos correr. Si viene Esaú a encontrarme con 400 hombres y yo cojeando, hermano, ¿para dónde corro? ¿Para dónde corro? Ahora tengo que arreglar mis problemas. Ahora tengo que enfrentarme. No voy a correr. Recuerdo, antes de empezar el pastorado, estaba mi pastor. Yo tuve un sueño que no se me puede olvidar. Estaba con otro hermano yo. Estábamos en un campo grande. Lo curioso es que esta experiencia se lo he escuchado a otros ministros, la misma experiencia. Estábamos en un campo grande, amplio, abierto. Y venía un león, pero bravo, venía corriendo tras nosotros. Y le dije al otro hermano, ¡córrele! Y corrimos, pero cuando corrí poquito dije, no nos podemos escapar. ¿A dónde vamos a llegar? Este es un terreno amplio donde aquel viene como a 100 por hora y nosotros a 5 por hora. Entonces le dije, párate. No tiene caso que corramos. Tenemos que enfrentar este problema. Y entonces nos regresamos y le ordené al león en el nombre de Jesús que se calmara, que se aquietara. Y aquel nomás se agachó, se echó. Y yo dije, era la única manera. Correr no me servía de nada. ¿Cuánta gente anda corriendo? ¿Cuánta gente puede andar corriendo y no arreglar el problema?
Pero Dios dice, ahora cuando tienes un encuentro conmigo, vas a cojear. Esaú viene con 400 hombres, ¿para dónde vas a correr? Mejor enfréntate a ese problema. Pero ahora viene marcado por el Señor y ahora solamente depende de que Dios lo ayude. Solamente, Señor, voy a hablar con Esaú. Y se humilló 7 veces, dice la Biblia. Dice el versículo, ¿dónde está ese versículo? Versículo 30, capítulo 33, versículo 1. Alzando Jacob los ojos, miró y aquí Esaú venía. Y 400 hombres con él. Dividió a los niños y puso los grupos. Dice el versículo 3 que él se adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Se humilló 7 veces, hermano. 7 veces tuvo una humillación delante de él. Yo no busco que Esaú me perdone, yo busco que Dios se agrade de mí. Porque si Dios se agrada de mí, todo va a salir bien. Hermanos, en los momentos cuando ya no te interesa nada, ni lo que diga la gente, te interesa que Dios se agrade de ti. 7 veces se humilló delante de su hermano. ¿Quién era el escogido? Jacob. Y el escogido, y el ungido, y el que ahora era ministro de Dios, nombrado por el Señor, constituido por el Señor, él se humilló 7 veces delante de su hermano. Porque lo que ahora quería hacer era la obra de Dios, la obra del Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, por la alabanza. Ser constituido por el Señor. Qué grandeza hay en eso, hermano. Ser constituido delante del Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esas constituciones maravillosas que tú haces. Yo te doy gracias por los campamentos. Yo te doy gracias porque cuando nos reunimos aquí, hay otro campamento más. El campamento de Dios. El campamento del Todopoderoso que empieza a tocar y a ministrar a la gente. Al campamento natural. Yo te doy gracias, Señor. Gracias porque en los encuentros contigo hemos sido tocados y ya no podemos caminar a nuestra manera. Cualquiera que nos mira en lo natural se puede reír de nosotros. Porque en lo natural dice ya no puede hacer lo que antes hacía. Ahora ya cambió, ya no es el mismo. Antes era grande a los ojos de los hombres. Y mira cómo camina ahora. Pero ahora camino buscándote, agradándote, Señor. Señor, te adoro. ¿Quiere decirle, Señor, te adoro? Quiere decirle, Señor, aquí estoy. Quizás como Esaú, como Jacob, perdón. Hay que luchar con los hombres. Pero no puedes luchar ganándoles. Tienes que luchar siendo justo, siendo correcto. Y si 10 veces te cambiaron el salario, tú sabes lo que haces conmigo, Señor. Padre, te adoro. Señor, te bendigo. Vamos a cantar. Señor, te adoro y te bendigo. Señor, te alabo y te exalto y te glorifico. Di que decirle, aquí estoy, Señor. Señor, te adoramos y te bendecimos. Y yo quiero ser parte de este campamento y ser usado en el campamento espiritual, Señor. Padre, te adoramos. Díselo a Él. Dile, yo te necesito. Te necesito a ti, Señor, y te doy gracias. Gracias. Gracias, Señor. Constituye. Levanta ministros. Levanta ministros que tengan dones espirituales. Quizás hay dones naturales, dones de fe, dones de sabiduría, palabra de conocimiento, profecía humana, palabra que logra ver en lo natural. Pero quiero elevarme y ser un ministro tuyo que no solamente tiene las habilidades naturales, sino que tiene las habilidades espirituales, esas que se activan, Señor, en el momento
Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios. Oh, Chirracaba, tira abajo. Oh, sí, Señor. Más dile, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Dile, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sí, Señor. Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh, sí, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Aquí estamos delante de ti. Sabemos que el soldado de Dios no puede correr. El soldado de Dios no puede huir. El soldado de Dios viene delante de Dios y pelea por su bendición, pelea por su libertad, pelea por la fuerza de Dios sobre su vida, porque ahora es un siervo de Dios, ahora es un hijo de Dios que busca a Dios. Oh, Chirracaba, Tirababa, Tiraba. Oh, Padre, te bendigo. Padre, te adoro. Padre, te alabo. Dile, tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Señor, Padre Celestial, que sean dos campamentos, Señor, cada vez que nos reunimos.